Feliz día, mis hermanos, les habla Teo Hernández, un día más dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones, por todo lo que recibimos día a día y en primer lugar la vida que nos regala. Hay que ser agradecidos con Dios por todo eso, porque en Dios vamos a encontrar, mis hermanos, todos sus beneficios y todo lo que se ocupa para vivir, para seguir adelante y agradeciéndole por todo lo que Él nos da. Voy en este momento, mis hermanos, a leerles la historia de San Sebastián de Aparicio, agricultor del año 1600. Escuchamos, mis hermanos, esta historia y pongamos atención. Dice así: este hombre fue un verdadero domador de animales y se hizo santo haciendo de agricultor, de transportador y de mandadero. Nació en Galicia, España. Cuando era niño, llegó a su pueblo una terrible epidemia y a todos los apestados los alejaba de los demás para que no los contagiaran. Sebastián se enfermó y la mamá lo llevó aparte a una cueva, pero llegó una loba y lo mordió, y con la hemorragia se curó de la enfermedad. Desde ese entonces tuvo un especial amor por los animales y una influencia admirable sobre ellos. Le agradaba la vida de campo porque en esa soledad y en esa paz y silencio queda más fácil hablar con Dios y meditar. Hasta los 20 años hizo de pastor de las ovejas de su padre y aprovechó esa vida de tranquilidad para dedicarse por largos ratos a la oración. A los 20 años se fue de mayordomo a una hacienda y todo marchaba muy bien hasta que la dueña de la finca se enamoró de él y trató de hacerlo pecar. Sebastián vio que corría peligro la salvación de su alma y huyó de allí porque sabía que la belleza y las riquezas de esa mujer podían llevarlo a ofender a Dios. Se fue a trabajar a otra finca, pero allí también encontró grandes peligros para su castidad y entonces dispuso alejarse totalmente de esas tierras y se embarcó para América. Llegó a Puebla, México, y allí se propuso conseguir la santidad ayudando al progreso de la región. Se puso a construir carros de carga tirados por bueyes, porque allí esos carros eran escasísimos en aquel 1570, y se dedicó a transportar víveres y mercancías de un pueblo a otro con gravísimos peligros por entre precipicios horribles. Con las ganancias que conseguía y obteniendo la colaboración de comunidades y asociaciones, fue construyendo caminos vecinales que pusieron en comunicación unas con otras a muchas localidades. Sebastián tenía una fuerza descomunal que le era muy útil para todos esos oficios. Los pobres indígenas sufrían mucha pobreza y nuestro santo los ayudaba en todo lo que le era posible. Los transportaba gratis con sus víveres para que fueran a los pueblos a venderlos. Repartía entre ellos los alimentos que lograba conseguir y les enseñaba muchas obras manuales que ellos ignoraban. Cuando él iba con sus carros de bueyes, llevando mercancías de un pueblo para otro, lo asaltó una banda de guerrilleros indígenas. Pero cuando se dieron cuenta de que era Sebastián, lo dejaron pasar libremente, sin robarlo ni hacerle daño, y diciendo: tú has sido siempre como un buen papá para nosotros, a ti no te haremos daño. En una plaza de mercado, sin darse cuenta, golpeó con su carro de bueyes las ollas de un vendedor y se rompieron algunas. El dueño de las ollas, lleno de rabia, la emprendió con graves insultos contra Sebastián. Este le ofreció excusas y le propuso pagarle todos los daños, pero el irritado comerciante le gritaba que solo aceptaba una solución: batirse en lucha los dos, uno con el otro. Por más que nuestro santo le insistía que él no quería pelear con nadie, el otro lo desafiaba delante de todo el pueblo. Al fin Sebastián aceptó y con su gran fuerza y habilidad derribó al desafiante. Cuando el buscapleitos se siente perdido, le pidió perdón y Sebastián lo abrazó cariñosamente. La gente aplaudió su modo tan noble de proceder. Sebastián adquirió una hacienda y con lo que ella le producía se propuso ayudar a las familias más necesitadas. A las muchachas pobres les obsequiaba una buena cantidad de dinero cuando se casaban para que pudieran empezar bien su vida de hogar.
Los trabajadores de su finca eran tratados más como amigos que como obreros. A varios arrendatarios les escrituró fanegadas de tierra para que se formaran sus propias fincas. Solo tenía un esclavo en ese tiempo, en que cada hacendado tenía muchos y lo trataba como a un hijo. Un día le concedió la libertad, pero aquel esclavo se sentía tan sumamente bien junto a Aparicio que siguió como trabajador suyo. En su hacienda fundó Aparicio la primera escuela industrial que hubo en México, y ahí se dedicó a enseñar a los campesinos y obreros lo que más necesitaban para ganarse honradamente la vida. Dios quiso llamar a Sebastián a la vida religiosa por medio de una grande enfermedad. Cuando en medio de la altísima fiebre se sintió morir, prometió que si se curaba, se dedicaría totalmente a la vida espiritual. Logró la curación y entonces vendió sus propiedades y regaló el dinero a las religiosas clarisas, que eran pobrísimas, y él se fue de hermano legua al convento de los franciscanos. El demonio acostumbraba a asaltarlo por las noches con visiones horribles para tratar de obtener que se saliera de la comunidad religiosa. Una noche fueron dos amigos a acompañarlo a su habitación, y los terrores diabólicos fueron tan espantosos que estos hombres nunca más se atrevieron a aparecer por allí. Pero el santo alejaba a los demonios con la oración. Sus últimos 20 años los pasó Aparicio como sencillo hermano lego en el convento de los franciscanos. Era encargado de pedir limosnas por las casas y de cuidar el huerto y hacer las compras y los mandados. Con su fuerza enorme se dedicaba a los más rudos trabajos y parecía casi no sentir cansancio. Hacía de sus rudos trabajos un apostolado para salvar almas. Tenía fama de que todos los animales lo querían. En un largo viaje no se dio cuenta y se acostó sobre un hormiguero de hormigas muy bravas. Cuando se despertó, estas habían hecho un gran círculo a su alrededor como para protegerlo y ninguna lo había atacado. Un campesino tenía un caballo que derribaba a todo aquel que quería montar en él, pero cuando llegaba Fray Sebastián, el animal lo llevaba mansamente a donde él quisiera. Un día tenía un plato de granos de trigo para obsequiar a un pobre, y vinieron las hormigas y se llevaron los granos. Cuando el santo se dio cuenta, empezó a decir: «Ay, hermanas hormigas, por favor devuélvanme mi trigo, que es para un pobre». Y cada hormiga fue trayéndole su granito hasta que volvieron a llenar el plato. A los 95 años se le reventó una hernia y se sintió morir. Pidió a los franciscanos que entonaran el credo, y cuando decían: «Creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna», se quedó muerto. Muchísimos habitantes de Puebla asistieron a su entierro. 2 veces fue desenterrado su cadáver y las 2 apareció incorrupto. Al morir quedó su rostro hermoso, alegre, como si estuviera vivo. Junto a su sepulcro se obraron varios milagros. Fue beatificado en 1787. Sebastián de Aparicio, recuérdales a los campesinos, a los comerciantes, a los transportadores y a los sencillos trabajadores que con el trabajo humilde y sencillo de cada día se puede conseguir un altísimo puesto en el cielo si se ofrece todo por amor a Dios. Dice Jesús: «Vengo y traigo mi salario, y pagaré a cada uno según su trabajo». Apocalipsis 22:12. Esta fue la historia de San Sebastián de Aparicio, un hombre que, fíjese bien, cuando entró a trabajar a esa finca en la que nos cuenta la historia de que había una mujer que se enamoró completamente de él, pero él prefirió salir de esa finca. Era un simple trabajador, pero decidió salirse, mis hermanos, por no caer en el pecado, ya que aquella mujer, la dueña de esa finca, se había enamorado de él. Y por no caer en el pecado, se retiró, se fue de ese lugar, llegó a otra finca, en la cual también comenzó a sentir que iba a perder su alma. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido eso, mis hermanos, y nos hemos retirado como este hombre? ¿O es que le hemos dado alas a nuestras malas acciones? Hemos actuado mal
y hemos caído en el pecado. ¿Cuántos hemos logrado hacer lo que este hombre? Alejarse e irse a orar, a meditar a otro lugar donde tal vez vamos a pasar por hambre, sufrimientos o diferentes costumbres como este santo. Tal vez cuando él se embarcó para México no esperaba encontrarse allá en Puebla. Tal vez él no tenía esas costumbres de los indígenas, costumbres muy diferentes a las que él tenía. Sin embargo, él se alejó de España porque tal vez en aquel tiempo ya España era un país muy liberal. Cuando llega a México, se encuentra con un país que ni siquiera, mis hermanos, pueden construirse caminos ni pueden hacerse cosas manuales como las que él les enseñó. Todo esto sucedió, mis hermanos, para que en nuestro México muchos pueblecitos indígenas, muchos pueblecitos que ni siquiera tenían caminos ni cómo transportarse, gracias a muchos hombres que llegaron a nuestra nación, gracias a ellos es que hoy, en la actualidad, pues mucha gente llegó a estudiar, ya reconoce también del amor de Dios, ya reconocen, mis hermanos, y también nosotros reconocemos que hay un Dios todopoderoso y que Dios permitió que cada uno de estos hombres que llegó a nuestra nación para enseñarnos nuevos modales y enseñarnos su amor. Ojalá, y mis hermanos, todo esto nos sirva a nosotros para darnos cuenta que el sufrimiento nos lleva a la gloria de Dios y nos lleva a un alto puesto. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz día y siempre haga oración y ore por nosotros que lo necesitamos. Bendiciones.